Recordemos, habíamos visto los autovalores de la función paridad, que eran más 1 menos 1. También vimos una forma de obtener las autofunciones. Y también si teníamos p cuadrado nos daba la identidad. Ahora vamos a ver por encima hacia dónde va todo esto físicamente, también recordando lo que vimos sobre la paridad y los escalares, los pseudoescalares, los vectores y los pseudovectores. Y ahora vamos a describir qué es lo que ocurre con ambas cosas. Por ejemplo, la paridad tiene más 1 y menos 1 como autovalores, y lo que va a pasar es que vamos a tener que los escalares y los pseudovectores son los que van a estar asociados al autovalor 1, y por otro lado vamos a tener los vectores y los pseudoescalares asociados a el autovalor menos 1. Los hadrones son los que van a terminar siendo autoestados, y esto va a ser una clasificación más, porque si tomamos la paridad asociada a un hadrón, vamos a tener algún autovalor asociado a cada autoestado. Y esto en el fondo va a ser otra clasificación, como tenemos el spin, la carga, el isospin, la extrañeza, tantas otras. Y más específicamente, lo que vamos a tener para un fermión, el fermión, recordemos, spin semientero. En este caso, para los fermiones, vamos a tener una paridad que va a ser opuesta a la de las antipartículas. Entonces, tenemos una paridad contraria para las antipartículas, pero esto no va a pasar para los bosones. Ahí tenemos spin entero y vamos a tener una paridad que va a ser igual para las antipartículas. Para el caso de los quarks vamos a tener justamente que van a tener una paridad intrínseca positiva, y los antiquarks, ahí vamos a tener una paridad negativa. Si tenemos un sistema compuesto, por otro lado, la paridad va a ser multiplicativa, a diferencia de otros números cuánticos como la extrañeza, que eran aditivas, o la carga. Y esto lo que significa es que, por ejemplo, las partículas que tenemos del octeto de bariones o el decupleto de bariones van a terminar teniendo una paridad positiva. Es decir, si tenemos una partícula formada por 3 quarks y todos los quarks tienen paridad positiva, una partícula compuesta es multiplicar, va a seguir siendo positiva. Es decir, vamos a tener en el fondo más 1 al cubo. Pero si pensamos, en vez de los bariones, pensamos en los mesones, donde tenemos un quark antiquark, ahí ya va a ser más 1 menos 1, es decir, nos va a dar negativo. En el caso de estados excitados, de dos partículas por ejemplo, vamos a tener un término adicional, menos 1 a la L, donde L va a ser el momento angular orbital. En ese sentido, los mesones en general van a tener una paridad de menos 1 a la L más 1. Y el caso, por ejemplo, del fotón va a tener una paridad intrínseca igual a menos 1. El fotón tiene spin 1, es un bosón. Y todo esto, por supuesto, lo estamos enunciando, no estamos diciendo de dónde viene. Pero ¿hacia dónde estamos yendo con todo esto? Ya habíamos mencionado la simetría que había con respecto a la paridad cuando hablábamos de fuerza fuerte y fuerza electromagnética, pero que esto no iba a mantenerse para la fuerza débil. Sin embargo, esto al principio no se pensaba que era así. Todos pensaban que en la fuerza débil
se iba a mantener esta simetría. Pero en los 50 apareció una paradoja asociada con dos partículas, la partícula tau y la partícula tita, que eran parecidas en casi todo. Tenían la misma masa, mismo spin, misma carga, pero la diferencia era la siguiente. La partícula tita, tita más positiva, decaía en pi más pi 0. Por otro lado, la partícula también positiva tau tenía dos decaimientos, pi más pi 0 más otro pi 0, y por otro lado, pi más pi menos. Y esta diferencia mostraba justamente la importancia de la paridad, porque tenemos dos mesones que ya sabemos que tienen paridad -1, es decir, que la paridad en este caso era -1 al cuadrado, es decir, más 1, y en este caso la paridad era -1, pero al cubo. Acá tenemos tres mesones, -1, daba distinta paridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Tenemos dos partículas, tau, tita, que eran exactamente iguales, pero ocurrían estas dos diferencias, o esta única diferencia que sería el decaimiento, más allá de que acá tenemos dos decaimientos. Entonces, ¿qué es lo que las distingue en el fondo? ¿Por qué les ponemos dos nombres? Bueno, lo que ocurrió es que Li y Yang, ellos dos en 1956, lo que propusieron es que en realidad son la misma partícula, llamada hoy K+, y en realidad lo único que está pasando es que no se conserva la paridad en uno de los decaimientos. Esto fue lo que comenzó la búsqueda de evidencias para la invariancia de la paridad en fuerza débil, o la no invariancia, y esto fue bastante importante porque ya ahora la clasificación de partículas había que tener en cuenta esta paridad. Lo único que podía llegar a diferenciar ciertas partículas era esta característica que estamos mencionando. Por eso es que es muy importante.